Hola personas, ¿cómo están? Oigan, ¿se imaginan que la risa pueda formar parte de tu terapia? ¿O que la risa sea de alguna manera terapéutico? No lo sé, pero me invitaron a ir a un podcast que se llama Té de Terapia a platicar de eso. Así que les invito a verlo y aquí se los dejo. Bye. Importante. Este podcast presenta historias ficticias basadas en hechos reales, con datos modificados para proteger la identidad de los involucrados. Su propósito es informar y entretener, no brindar terapia ni reemplazar ayuda profesional, Las opiniones de los invitados son propias. y no refleja necesariamente la postura del programa. Si enfrentas un desafío emocional, te animamos a buscar apoyo profesional. Creo que hay personas que preferirían ser pasivos en la intervención de su salud y que cada quien pues, tendrá derecho a elegir su estilo, si ser más responsable o más irresponsable en el sentido así de que pues yo soy una hoja llevada por el viento y a mí que me saquen al niño, ¿no? No, pero es que los hospitales salvan vidas. Sí, mi vida, pero si no hubiera habido tanto intervencionismo, probablemente no hubiese sido necesario que llegara no necesaria, por ejemplo. Una de las técnicas para que el parto vaya como a un buen ritmo puede ser tener sexo. Órale. ¿No? Sí, es No, por pero eso antes. Durante es imposible. No, Por un lado debe ser angustiante tener esto en tus manos. Por otro lado es decir, lo tengo en mis manos. Y algo también del humanismo es que es empoderante. le diste al clavo. Responsabilidad igual a libertad, igual a sensación de logro, igual a empoderamiento. Hola, yo soy Alex, especialista en psicoterapia gestalt, en niños, en grupos y maestrante en psicoterapia gestalt. Y yo soy la doctora Ale Pérez, psicóloga, psicoterapeuta con especialidad en Gestalt y especialista en vínculos saludables, y juntos hacemos Teleterapia. Un espacio donde exploramos lo que realmente ocurre en todo tipo de relaciones y vemos qué nos está funcionando y qué no nos está funcionando para no repetirlo. Así es, Ale. Oye, pues apenas en el episodio pasado hablábamos de relaciones de pareja, matrimonios, lenguajes del amor, y muchas veces las relaciones de pareja terminan en la procreación, ¿no? En un bebito que viene. Y nos lanzamos al final la pregunta como de ¿dónde está el foco en la atención de un parto? ¿Debería estar en la parte médica? ¿Debería estar en la parte humana? ¿Hay manera de que esto se reconcilie? Y por eso el tema que traemos hoy para ti que nos estás escuchando es el parto humanizado. Sí, más que me lo lances como una pregunta de ¿hay manera de que esto se reconcilie? Yo lo veo como una afirmación, ¿no? Tiene que haber manera de que esto se reconcilie, porque como yo entiendo al ser humano, pues no se ve por partes separadas, ¿no? Aquí no aplica la de parte por parte hacen un todo, sino de que el todo como una totalidad es un ser humano, o sea, que es indivisible. Ver al ser humano y sus procesos como algo distinto, ¿no? No sé si eché mucho rollo, pero creo que un humano para ser atendido tiene que ser humano. Creo que es mi manera más simple de decirlo. ¿Qué? Un humano completito, pues. Pues para ti que nos estás escuchando, amigo, amiga, amigue, sírvete una bebida caliente y acompáñanos a esta charla donde hoy hablaremos de un momento que se supone y se pretende sea muy hermoso, muy bello, memorable, pero que tristemente no siempre es así. Y es uno de los duelos más silenciados, porque ¿cómo voy a decir que no disfruté mi embarazo o mi parto o mi posparto? Hay mucho juicio de por medio, así que hablaremos de partos humanizados. Lo primero que recuerdo es que este tema, no hablando del parto, sino de la atención médica en general, lo viví en mi primer cirugía de rodilla y lo hablé con mi tía que era doctora y ella sí estaba en pro de escuchar a su paciente, cómo sentía las cosas, cómo vivía las cosas y reconocer toda la sabiduría que había en él. Que yo lo he recibido de algunos médicos, no de todos, y que quiero reconocérselo a los médicos de quienes sí he recibido esta atención, esta humana, de
no eres una rodilla, ¿no? No eres un hombro, no eres una espalda, eres un ser completito con sentimientos, emociones, que está atravesando este momento y que tiene esta sabiduría de sí mismo. Y A me mí parece... eso me brinca un montón. Sí, sí, O sea, porque... tener que hacer un reconocimiento a que algunos médicos todavía miran a la persona y no al padecimiento, me da terror. Sí, oye, la neta es que en mi cirugía de rodilla me operaron del ligamento cruzado anterior y tenía un dolor bien extraño, bien doloroso, que estaba como fuera de pronóstico, ¿no? Y siempre pues quedé yo como que estaba exagerando, ¿no? Con el fisioterapeuta, con el doctor. Le decía al doctor, oye, me decía el doctor, te debe de estar doliendo aquí, ¿no? Oye, no, fíjate, bro, que no es ahí, es acá. Y entonces se hacía güey, medio cambiaba el tema y en algún momento me dijo, ese, tranquilo, se te va a quitar. Hoy en día no se me ha quitado. Necesito que me echen cuchillito otra vez para Ay, qué padre. arreglar unas cosas ahí. Y mira, y somos humanos, cualquiera se equivoca, bro. Pero ahora sí que como que me hizo hasta gaslighting. Así de, a ti no te duele nada, tú estás loquito. Yo soy el experto y pues si te duele es tu pedo, ¿no? Me hiciste acordar de un caso que ya retomaremos. Creo que vale la pena más adelante hablar de todos los duelos alrededor del cáncer, pero de alguien que justo lo diagnostican con cáncer, hace todo su duelo, decide que la lana que tiene se la va a gastar en vida, hace todo un viaje, y después le dicen, uy, usted disculpe, le entregamos mal los estudios, no tiene nada. Ya se había peleado con todo el mundo, ya le había metido a la madre de la familia, ya se habían deudas, y que le cobren al muerto, no, así llegó a terapia. Ese fue un gran caso. Pero sí, o sea, a lo que quiero ir es cómo puede el sistema médico decir con, ay, pues, perdón, ¿no? No, y antes yo me la sé, tú cállate, y después, no, perdón, sí tenías razón, ¿no? Sí, o sea, porque antes es yo me la sé, ¿no? Y en el yo me la sé, está bien cañón, porque yo no sé si te has dado cuenta que los médicos normalmente los tenemos en un escalón entre superhéroes y semidioses, donde efectivamente si el médico lo dice, es porque así es, y por eso ha estudiado. Y yo me acuerdo que mi abuelo decía que solamente existían 3 carreras en la vida. O eras médico, o eras ingeniero, o abogado. O abogado, sí, claro. Te las adiviné. Ajá, o sea, todo lo demás somos ahí personas que hicieron como que estudiamos. Ajá, ¿no? O sea, sí pareciera ser que están en un pedestal incuestionable. Y entonces, ¿qué pasa para irnos acercando al tema? Con un proceso que de principio es fisiológico, no es una enfermedad, ¿no? A pesar de que dicen, ay, ya te vas a aliviar. No, espérame, no estoy enferma. Este proceso fisiológico puede llegar a tener mucha sintomatología, puede llegar a tener sintomatología incómoda, pero ni aplica para todas, ni es 100% cierto, y podría terminar en temas que sí sean patológicos, que sí son una enfermedad, pero un proceso normal de embarazo, o sea, estadísticamente normal y además saludable, no tendría por qué ser atendido por un médico porque no es una enfermedad. Otro tipo de países que no están en vías de desarrollo, particularmente los países europeos, ni siquiera tienes un gineco en tu parto. Que no están en vías de desarrollo, te refieres a primermundista. Claro, okay. Primermundista. Esto no lo ve un médico, lo ven las dulas, lo ven las parteras. Hay casas de parto, que no hospitales. Creo que en la Ciudad de México solo existe una casa de parto que es morada violeta. Comadronas también se les decía, ¿no? Sí. Que llegaban, te acomodaban a tu niño, iban allá a tu cuarto y te ayudaban a parir antes. Sí, pues como se hizo siempre. O sea, ahora nos da un montón de miedo y es como, ay, pero cuídate mucho, ay, pero no faltes a tus controles, pero es como, espérate. O sea, todos los que estamos en este mundo nacimos de una mujer que pudo parir y la mayoría es eso, o sea, fisiológicamente, biológicamente, nuestro cuerpo sabe cómo gestar y cómo parir y cómo lactar y cómo criar. Pero, y aquí ya me voy a meter así en otras ramas, o sea, el patriarcado nos ha gastado con mujeres
muchísima fuerza. A mí, por ejemplo, me brinca mucho que existan ginecólogos, ¿no? ¿Qué va a saber un hombre de cómo se siente que se desarrollan las mamas, de una menstruación, de un embarazo, de cómo los ligamentos se estiran y se acomodan? O sea, lo podrán entender a nivel teórico, Exacto. pero a nivel físico, a mí me parece súper ridículo un hombre que sale en TikTok, un doctor así enseñando posturas para parto. Me es súper disruptivo verlo a él así que si en la bola de pilates o haciendo squats, como, ¿qué es esto? ¿No? Medio me das en la madre porque hicimos un episodio nosotros de aborto, ¿no? Y justo una amiga así me dijo, ¿qué chingados vas a estar opinando tú? Y yo, güey, pues, primero yo siempre hablé de mí, ¿no? Si a mí me tocara abortar, yo sé que físicamente no soy yo el que aborta, aunque hablaba más del rol de un hombre en la pareja, ¿no? De eso igual me sentía con más derecho a opinar. Si me pones en aprietos, porque en realidad yo tengo toda la intención de comprender a una mujer tanto como pueda y con todo el respeto de intentar comprenderla, considero que no sé. ¿Ah? Creo que esa es una postura bien respetuosa. Mira, yo, Alex, ginecólogo, pongamos ginecólogo entre comillas, sé que no tengo puta idea de lo que vas sintiendo, ¿no? Mientras ni siquiera sé cómo se llama. Entonces, esa madre que te abre para que yo te revise, y desde mi desconocimiento y desde mi ignorancia, me acerco a ti, te voy preguntando, voy curioseando y me meto más en tu mundo que intentar predecirte y controlarte a partir de lo que yo vi en los libros. Sí, a mí te digo, eso me cuestiona mucho, aunque te voy a decir, yo creo que estos hombres que están transitando nuevas masculinidades también se están permitiendo cuestionarse cuál es su rol en un parto humanizado, porque tienen un rol primordial. Habría que entender que el parto es parte de la vida sexual de una pareja. Entonces, los grandes protagonistas de un parto son papá y mamá. Del orden quizás sería al revés, ¿no? Mamá y papá, porque están en un momento de intimidad, desarrollando parte de su vida sexual, donde curiosamente las mismas hormonas y procesos que hicieron al bebé son las mismas hormonas y procesos que liberan al bebé del cuerpo de la mamá. Y se necesitan las mismas condiciones de intimidad, de luz tenue, de silencio, de oxitocina. La hormona es la oxitocina. Esta misma oxitocina que te permite vivir un orgasmo es la que permite que exista algo que se llama reflejo de eyección y que el bebé salga. Y es la misma hormona que permite que después se sostenga la lactancia. ¿No? Y entonces parte de, y bueno, habría que regresarse, pero parte de lo que se argumenta en un parto humanizado es, o sea, al menos de que seas exhibicionista, seguramente a ti no te gustaría tener intimidad en una sala con luces altas, con personas que entran y salen, que te están toqueteando, que te están interrumpiendo, ¿no? Haciéndote preguntas. Es como, me cortas el rollo, ¿no? O sea, no voy a llegar al orgasmo si me estás preguntando si me está gustando, si no me está gustando, que si mejor pongo la pierna de este lado, que si te toco así, que si no te toco. A ver, venga, compadre, a ver si de veras ya está de cuántos centímetros de dilatación. Eso es muy invasivo y parte de él es que te estamos cuidando. ¿A poco también me cuidan cuando voy al baño? Sí, mira, me va haciendo mucho conflicto. Una, que estoy seguro que muchas mamás y doctoras, lo que sea, estarían en desacuerdo con volver a los métodos de antes para parir. Entonces, platiquémoslo en los comentarios, anímense, comenten, están de acuerdo, en desacuerdo, aquí nadie tiene la razón. Lo que sí es importante, hablar de esto. Una. Lo otro es... Sí, Ale, coincido contigo. Yo también en las veces que he tenido alguna operación, verga, esa luz blanca, yo encuerado, con frío. Tuve un doctor amable, ¿no? Así que me dice, ¿cómo te sientes? Me preguntó cómo me sentía, ¿no? Le dije, ay, doctor, la neta, pues estoy asustado, ¿no? Y me dijo...
pues ¿cómo no vas a estar asustado aquí encuerado con tanta enfermera guapa? Estuvo cagado, la verdad me alivió. Creo que fue hasta atinado el comentario. Pues, ¿cómo no aligerar esto con un poquito de risa, con un poquito de chiste? Eso me gustó, te lo quiero reconocer. Luego llega la luz blanca, intensa, yo en esa batita, te digo, con frío, encuerado, y cuando llego al quirófano, me abren un brazo por acá, otro por acá, y así una luz así más intensa todavía como de dentista, pero al 1000%, ¿no? Y entonces en ese momento ya me sentí un poco como un pedazo de carne, ¿no? Así, y pues literal me iban a echar cuchillo. Y bueno, yo ya nada más estaba esperando a que me durmieran, ¿no? Así de, güey, ya en cuanto me pongan la pinche mascarita, ya me voy a olvidar y voy a despertar como tengan que despertar, ¿no? Pero oye, podrían echarle un poquito más de ganas a lo otro, ¿no? O sea, el chistecito estuvo magnífico, pero tal vez, tal vez cambiar, la iluminación, tal vez cómo te van acompañando, tal vez preguntar un poquito más cómo te vas sintiendo, cómo lo estás viviendo, o tal vez no, tal vez hacer alguna especie de intervención en crisis, porque si bien no se está en crisis, estás en una situación muy vulnerable y que, como yo entiendo a los seres humanos, cuerpo y mente son indivisibles. O sea, claro que tu estado anímico afecta en tu fisionomía, en tus procesos. Hubo un doctor que en una cirugía me dijo, güey, te comiste una aspirina antes, un desinflamatorio, no dejabas de sangrar, cabrón, así pinche hemorragia, así como nos costó trabajo. Igual y tenía que ver algo con mi estado emocional, ¿no? O sea, ¿por qué descartamos esta parte? ¿No? ¿Por qué descartamos lo emocional? Hablabas de varias cosas que no distingue. Y, por ejemplo, el cerebro no distingue presente de pasado y futuro. Nos estás narrando esto y yo no sé si alcanzas a mirarte, ¿no? Cómo tus ojos se abren, el color de tu piel cambia, te haces hacia atrás. Es como si solo recordarlo te llevara a ese lugar. O sea, es que casi vi esta sala. Ahora imagínate que estás esperando este bebé que has cuidado, que es un pedacito de ti, de tu vida, de tu corazón, de tu futuro, y que tu recuerdo de ese momento tan especial esté velado por una experiencia similar a la que me estás narrando. Claro, y para él también, ¿no? Hacia allá iba también. Ajá. El nacimiento forma parte de nuestra base, nuestro constructo psíquico para ir hacia la vida. Desde cómo nacemos, dónde nacemos, cuándo nacemos, quién nos recibió primero, qué sucedió en la primera hora después de que nacimos y en las primeras 24 horas. O sea, tiene una implicación tan grande que deberíamos de cuidar muchísimo ese momento, no solamente desde la parte física, que pareciera ser que es lo único que importa a los doctores, sino desde la parte psicológica y emocional. Yo incluso diría hasta espiritual, pero si no nos metemos ahí, o sea, que un parto comprenda que el ser humano es una estructura mucho más compleja que solo la biología, que solo están sanos los dos, entonces fue un parto exitoso. Espérate, ¿y estás seguro que están sanos físicamente, pero emocionalmente, pero psíquicamente, pudo esto haber dejado un trauma o no? Sí. Y yo, por ejemplo, he tenido, pues esta va a ser mi tercera experiencia de parto, pero he tenido la experiencia de tener un parto tradicional, hospitalizado, médicamente macroexitoso, que me dejó con un síndrome de estrés postraumático. Y luego tener un parto humanizado. ¿Qué te traumó? ¿Qué me traumó? Uy, Ale, tantas cosas. A ver, vamos a regresar, quizás, y que nos lo hemos saltado, ¿cuál es la definición de parto humanizado? ¿No? Sí, exacto. El parto humanizado es este momento en el que tú como mamá tienes suficiente conocimiento y capacidad de elegir lo que deseas y lo que no deseas en tu parto. Y claro que aquí puede brincar como, ¿y tú por qué sí ni sabes? ¿No? El que sabe es el doctor. Bueno, pues porque te has venido informando y formando para así saber, porque eres la experta en tu cuerpo, porque sabes lo que estás sintiendo y lo que no, porque biológicamente somos seres mamíferos que sabemos parir y porque además, así fueras la más bruta de las brutas, tienes el derecho a que se te pida consentimiento informado de cualquier acción.
Y esto implica que te digan qué procedimiento van a hacer, para qué lo van a hacer, qué pasa si no lo hacen, qué alternativas tienes a este proceso y entonces decidas. ¿Por qué? Porque en un parto tradicional, medicalizado, hospitalario, suele haber protocolos. Y el protocolo dice: usted llega, la encueran, te canalizan, te van a hacer un tacto vaginal para ver de cuántos centímetros estás, como si eso predijera algo. Como ya estás canalizada, has perdido el libre movimiento. Como has perdido el libre movimiento, pues seguramente en algún punto pedirás analgesia, te anestesiaremos. Como ya no tienes realmente control de tu cuerpo y además te vamos a pedir que paras en posición de litotomía, acostada, piernas arriba, la tradicional que ves en las películas, pues no vas a tener esta sensación de pujo. Entonces, pues probablemente te ayude haciendo algo que se llama maniobra de Christeller, que es que te exprimen como pasta de dientes. Eso va a generar que el bebé baje con una fuerza que no es la fuerza natural que haría tu útero, y que además vaya, pues, contra natura, ¿no? O sea, pues no es lo mismo salir así que salir hacia abajo. Además vas a tener que brincar un sacro que está hacia arriba y aplastado por la superficie en la que estés, entonces no va a tener movimiento. Y para que no te desgarres, entonces te vamos a cortar el perineo, a esto le llamaremos episiotomía. Todo esto sigue siendo rutina, ¿no? Es el ABC de cómo nace un bebé. Y entonces, pues una vez que nazca, te vamos a coser y al bebé lo vamos a retirar porque es imprescindible que en ese momento lo pesemos, lo midamos, lo limpiemos como si viniera sucio y se vaya a incubadora y a cama de como de luces para evitar temas de bilirrubina y así. Suena padrísimo, ¿no? Ok, ¿esto es lo que te va traumando? Sí. ¿Por qué? Porque cuando no tienes conocimiento de esto o cuando te han metido en la cabeza de que el parto es un proceso súper complicado, súper doloroso, súper riesgoso, no te animas a cuestionar ninguno de estos pasos. Y te guste o no te guste. Sí, eso es lo que me pasa a mí. No entendí nada, pero dije, los doctores sabrán qué chingados hacen. Suena que así debe de ser. Entonces no te alcanzas a cuestionar. Puede ser que haya cosas con las que no estés de acuerdo, pero es que así es. Así es. O sea, ¿cómo no vas a permitir, por ejemplo, un tacto vaginal? ¿Cómo no vas a permitir que un médico sepa de cuántos centímetros estás? Y luego hay por ahí como una reglita que es centímetro por hora. Entonces, si vas lento, pues vamos a meterle más oxitocina, ¿no? Uy, no, ya pasaron 2 horas. Mejor una cesárea porque no creamos que vaya a dilatar. Y es como, oye, pues aguántame porque estás haciendo un montón de cosas que biológicamente no sostienen que esto suceda. Luces altas, interrupciones, contactos, ¿no? Que además eso puede romper membranas, que además eso puede generar infecciones. Y no es que nada de esto esté mal per se, el problema está en que es un protocolo, que eres un producto, que es una cadenita de acciones una tras la otra porque así van. Y mucha gente lo que argumenta es como, no, pero es que los hospitales salvan vidas. Sí, mi vida, pero si no hubiera habido tanto intervencionismo, probablemente no hubiese sido necesario que llegaran a una cesárea, por ejemplo. O que por falta de oxitocina tu útero no se hubiera contraído y no hubiera sangrado profusamente. Claro. Es como lo natural que para mí sería tener sexo en pareja y tener sexo mientras hacen una película porno, ¿no? Sí. Oye, me pones a filosofar mucho. Creo que hay personas que preferirían ser pasivos e inconscientes en la intervención de su salud, ¿no? Creo que tú, Ale, investigas demasiado. Y ¿sabes qué? Creo que muchas mamás en esta situación tan vulnerable también leen muchísimo, investigan muchísimo. Y que cada quien pues tendrá derecho a elegir su estilo, si ser más responsable, es decir, tomar más cosas en sus manos, o más irresponsable en el sentido así de que pues yo soy una hoja llevada por el viento y a mí que me saquen al niño, ¿no? Siempre y cuando fuera consciente, que es lo que hemos hablado, por ejemplo, de elegir parejas o no. O sea, no es, o sea, la pregunta es, ¿está mal este procedimiento que yo acabo de describir? No, no está mal, pero deberías de poder elegir. O por lo menos elegir, no elegir, pero elegir.
Ajá, elegir no estar muy presente y ser pasiva, ¿no? Pero sí lo eliges. Pero ¿no? lo eliges. Sí. No es solamente me pasó así, porque así es. Por ejemplo, se supone que el número correcto, según la OMS, ¿no? De cesáreas, porque algunas cesáreas son realmente necesarias, esas sí salvan vidas, debería ser el 15%. En México es el 80%. Y a mi papá le pasó algo así con su rodilla que le dijeron, ya no creo bien, que su menisco estaba jodido y que lo iban a reparar y que ya. Y entonces, de repente, pues le seguía doliendo la rodilla, después de su cirugía le seguía doliendo, ¿sí? Y que, pues al final el médico le confesó que no le reparó menisco, sino que le raspó todo, porque el menisco era irreparable, y que le raspó todo y que ya nada más andaba así sin menisco y que ya después pues, veían qué hacían. Pero el punto es que mi papá no fue capaz de elegir si tenía menisco o no y de cómo había quedado. Fue totalmente inconsciente en su proceso y el doctor fue diciéndole así como, tranquilo, yo soy el experto, yo quería lo mejor para ti y creí que lo mejor para ti era no decirte para que no te angustiaras, ¿no? Imagínate eso. Sí, entonces, entonces mi papá, bueno, ya se volvió a intervenir y ya, pues de alguna manera está reparando su rodilla. Sin embargo, es eso que dices, o sea, ignoraron por completo la sabiduría que mi papá tiene de sí mismo, cómo vive la vida, cómo quería hacer las cosas, porque el médico muy sabiamente pues se reconocía a él mismo como el Dios, el que tenía la verdad absoluta y decir, esto es lo mejor para ti, quieras o no, mejor ni te digo para que no te angusties, ¿no? Claro, es que otro nombre del parto humanizado es parto respetado. Y la pregunta es, ¿a quién estamos respetando? Pues estamos respetando al paciente, que en este caso es la mamá y el bebé. Uh-huh. Yo no sé si tú sabías que existen hospitales que tienen la etiqueta, la categoría de hospitales amigos de los niños. Uh-huh. Bueno, no, pero sí me suena, ¿eh? Tal vez lo he escuchado por ahí. A mí me suena una locura, porque digo, si hay algunos hospitales que son amigos de los niños, ¿quiere decir que los otros son enemigos de los niños? No lo había pensado así. Claro, pues ahí es así como me suena dime qué presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Uh-huh. Sí. Y me pones a filosofar más en qué tan primitivo, qué tan obsoleto, arcaico es el avance de la ciencia. Y me haces pensar en el parto humanizado y que muchas veces la palabra humanismo suena a terapias alternativas, suena a cosas complementarias, creencias pendejas, cosas que no funcionan, ¿no? Lo que es valioso en este mundo es la ciencia. Y la ciencia es lo que jala y lo que nos hace crecer como sociedad. Y resulta que el humanismo sale como una corriente de pensamiento después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo tantos avances tecnológicos y científicos y los seres humanos se dieron cuenta de que la ciencia en realidad no estaba ayudando a la sociedad, ¿no? De que la ciencia servía para predecir y controlar, muy válido y muy valioso también, pero que si se pierde la humanidad y el ser humano en el predecir y controlar, al contrario, nos empezamos a dar en la madre. Y todo este avance científico, en vez de ir en pro a la humanidad, está hasta en pro de su propia autodestrucción, ¿no? Así es. Fíjate, así como te relato la historia de cómo se ve un parto hospitalario saludable, porque ya no llegamos a temas de cesáreas y así, el parto respetado o el parto humanizado suele tener, y digo suele porque no está hecho con plantilla. Esa es una de las principales diferencias. Es cada usuaria tiene un plan de parto que obedecerá a sus propias necesidades físicas, emocionales, psicológicas, espirituales, Uh-huh. y entonces no hay una plantilla. Pero más o menos, ¿de qué iría? Pues sería un parto donde las luces son luces bajitas, luces tenues, ¿no? Que eso permita la producción de oxitocina. Uh-huh. Es un parto en el que hay libre movimiento. Te quieres sentar, acostar, estar dando ahí vueltas una bola de pilates, meterte a la regadera, salirte, meterte una tina, salirte, comer, beber, ¿no? O sea, y esto obedece a, pues el bebé está descendiendo y duele, pues porque se topa con algún lado. Entonces, si tú te puedes mover,
pues lo que siempre hacemos con el dolor es, ay, ya me cansé de estar aquí, me acomodo. Hasta cuando se te sale un pedito, ¿no? Te Sí. haces así, ¡pum! Exacto, entonces si yo me puedo ir moviendo, puedo ir acomodándome para que este dolor que puede o no existir, de hecho muchas veces a las contracciones en este mundo del parto respetado se le dicen olas, justamente como para sacar de la cabeza el constructo de esto duele. Esto es intenso, esta ola fue intensa, pero me voy a mover para acomodarme y en el acomodarme también permito que el bebé vaya encontrando su camino. Hay la menor cantidad posible de tactos vaginales o inclusive puede no haberlos, al menos que sea como ultra necesario, pero no tiene por qué ser necesario porque la dilatación del cuello en realidad no predice nada. Y hay algo, no sé cómo se llama, pero hay una línea que se va pintando en las pompas, ¿sí? Donde se acaba la rayita de las pompas, se va haciendo una línea morada. Entre más grande se hace, ahí puedes medir la dilatación sin estar metiéndole los dedos a la mujer, ¿no? Ok. Entonces es como cero invasivo. Tu pareja está a tu lado, porque a lo mejor si pares en un hospital privado, puede ser que tu pareja está al lado en la sala de expulsión, pero para todas estas mujeres que van a parir en el sector salud, van solas, o sea, esta sala de la que hablabas, de las luces blancas, y fría y encuadrada, y sola, en un momento en el que te sientes súper vulnerable y asustada y que es como, pues lo que me digan, eso hago. Tu pareja está ahí, pudiendo tener contacto físico contigo, lo cual va a despertar la oxitocina. Eso. Déjame nada más decirte algo que recordé en Facebook hace muchos años. Vi un videíto de una mujer así pariendo en una tina, que bueno, sí me hizo raro verlo en Facebook, sobre todo porque pues sí se veían sus chichis y el vato le tocaba los pezones, ¿no? Y entonces yo decía, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué le toca los pezones mientras pare, no? Y bueno, ahorita ya tiene que ver con esto, con la oxitocina, ¿no? Tiene que ver con eso, exactamente. Una de las técnicas para que el parto vaya como a un buen ritmo puede ser tener sexo. Órale. ¿No? Sí, No, pero antes. Durante es imposible. No, es posible. Qué locura. O sea, y a lo mejor no sexo penetrativo, ya si tu cara así de mi nueva fantasía sexual. No, nada que ver, así. No, al contrario, se me salió todo lo conservador y voy pensando. Anímense, por favor, a comentar, hay que hablar de esto. La masturbación, esto que hablas de estar tocando los pezones, estoy estimulando los pezones para que haya orgasmo, para que este mismo orgasmo vaya moviendo al bebé, para que haya endorfinas, ¿no? Porque las olas pueden ser muy intensas. Y claro, el cuerpo que es tan sabio tiene estos momentos de subidas y bajadas, donde en las subidas es muy intenso y en las bajadas se libera endorfina, que entras a un estado como medio drogada, o sea, le llaman como mundo mamá, cuando ya estás a punto y es como, ya no escucho, ya no veo, ya no nada, y entra en mí la mamífera milenaria que ha parido. Fíjate, es interesante que mientras en un parto hospitalario el protagonista son los doctores que están ahí midiendo y haciendo y tocando y tal, en un parto humanizado no sería raro ver al ginecólogo o a la ginecóloga sentadito en una esquina tejiendo. Solo está como guardián de la salud, porque estamos hablando de una mamá que está físicamente sana, un bebé a término que está físicamente sano, un proceso fisiológico que se va a dar con médicos o sin médicos. Por eso hay tantos videos de bebés que nacieron en el taxi, en la entrada al hospital. O sea, el bebé va a nacer con doctor o sin doctor. Y entonces el médico solo es un guardián. Esa es su labor. Si algo empieza a ocurrir que no vaya dentro de lo lógico y lo normal, entonces aparecerá esta figura. Y mientras tanto, puede que no es necesario estar acompañando a la mujer una dula, ¿no? Que la palabra dula quiere decir sirvienta. Y es alguien que la va apoyando en que tome agua, en que no se vaya a caer, en ayudar a aliviar las olas con masajes, con aromaterapia, ¿no? Que le sugieren nuevas posturas para descansar. Pero es mucho más relajado el asunto. No sé si relajado, Ale. Bueno, a mí me gusta que lo digas así, pero sí te da responsabilidad a ti. Oh, por supuesto. Y eso, por un lado, debe ser angustiante tener esto en tus manos. Por otro lado, es decir, lo tengo en mis manos. Y algo también del humanismo es que es empoderante.
le diste al clavo. Responsabilidad igual a libertad, igual a sensación de logro, igual a empoderamiento. O sea, tú después de que ves que pudiste hacer esto, que además regresamos a esta historia de súper peligroso y es súper doloroso y tal, no mames, hice esto, lo que me pongan enfrente. Esta sensación de sentir pasar y de que sean tus manos las primeras o las segundas manos que lo toquen, si primero lo ha sido tu marido o la dula, pero van a pasar fracciones de segundo en lo que va a ser mi bebé, mi recompensa, mi esfuerzo, mi posibilidad de tocarlo, de acariciarlo, de besarlo, de lactarlo, de olerlo. Es tan primitivo. Y viene de la mano de la responsabilidad. A mayor responsabilidad, mayor empoderamiento. Todo tiene sus costos. Así es. Sí. Yo quiero dar crédito también a esto porque no quiero que se vea como que esto es un acto narcisista, ¿no? En donde pones en riesgo a tu bebé para tú sentirte chingona, ¿no? Y quiero poner de ejemplo casos de psicoterapia donde cuando el paciente ejerce un rol activo y responsable en el mejoramiento de su salud, es cuando logramos darle al clavo y cuando se resuelven los pedos, ¿no? Un paciente que toda la vida ha sido intervenido en temas emocionales con un psiquiatra y solo desde un modelo médico que llegan y lo enchochan y él es pasivo y simplemente pues él va a que lo curen, el pedo no se soluciona. Al contrario, a veces el paciente empieza a perder recursos y empieza a decir, hasta etiquetarse así como que yo soy y ya me jodí, tengo esta condición y no tengo nada que hacer con ello. Nada está en mis manos. Eso sí, qué alivio que esté en las manos de otros, porque entonces así ya puedo responsabilizar a todo el mundo y decir que todos tienen la culpa y que yo estoy jodida porque pues así me tocó, ¿no? Porque así fue. Sí, claro, tiene esta parte. Ay, yo mucho tiempo dije que la pendejez era una bendición, ¿no? En ese sentido justo de no hacerte responsable, de no querer saber, pero saber te da libertad. Sí. Y la libertad es de las cosas más preciadas que tenemos. Se han librado guerras por conservar este valor humano, ¿no? Este derecho de la libertad. Con un parto humanizado, respetado, también solemos tener algo que se llama la hora dorada, que es esta hora en la que tu bebé va a estar contigo, porque resulta ser que no es urgente ni pesarlo, ni medirlo, ni bañarlo, ni nada. O sea, solo está naciendo y está esperando lo que lleva por meses esperando. Lo único que realmente conoce, que es a su mamá. Entonces, fíjate qué acto más violento, porque ya nacer no es fácil. O sea, pasas de un medio, de una vida, de un contexto a otro contexto completamente diferente, ¿no? Luz, agua, frío, luces, sonidos de otra manera, y que no te permitan toparte con lo único que te da consuelo, cobijo, resguardo, porque me tienen que pesar y pinchar. Eso es muy violento. Nos quejamos de la violencia en el mundo y no nos damos cuenta que la violencia suele iniciar desde el momento en que nacemos. Sí. Donde se rompe la promesa de yo voy a salir y me voy a encontrar con esta persona a la que he estado escuchando durante 9 meses, 24/7. Sí. Justo ayer yo dudaba mucho de por qué preferirías tener tu embarazo así. Porque de hecho no te había preguntado tanto. En realidad, pues sale, lo prefiero así. Y lo hablaba con mis hermanas y sí, ellas mencionaron esto de, oye, sales de una agüita a otra agüita. Y yo dije, claro, no mames, o sea, yo entro en shock cuando salgo de la regadera, ¿no? Así el friazo, ¿no? Y pues ya estoy huevudo, por así decirlo. Imagínate, pues un ser así que apenas está conociendo su mundo, sabiendo que los seres humanos lo que más nos da shock en la vida es la novedad, ¿no? O sea, es más, nosotros tenemos la frase, es mejor malo conocido que bueno por conocer. O sea, el mundo afuera puede ser bien bonito, pero ya con que sea novedoso, ya hay un impacto ahí. ¿No? Sí, es muy terrorífico, ¿no? Entonces, un parto humanizado y respetado te suele dar esta posibilidad. Digo, te suele dar porque
regresemos, sí hay ahí un gineco pendiente, sí hay un pediatra ahí pendiente, que si algo ven que esto no es posible, reaccionarán y accionarán lo que tenga que hacer, ¿no? Pero idealmente y normalmente sí sucederá este tema de la hora dorada, lo cual facilitará la lactancia, que ya será tema más adelante, que vamos, la vida del bebé depende de que pueda comer, ¿no? Y no hay mejor alimento que el que le puede proporcionar su madre en el caso de que pueda y decida. Porque todo esto, regresamos, son decisiones. Mamá en un parto respetado podría decidir, pues yo quiero partir en 4 puntos, en un banquito, en agua, fuera del agua, acostada, sostenida por mi pareja, sostenida por la dula, sin que nadie me toque, ¿no? Porque voy conociendo lo que mi cuerpo necesita y lo pido. Y además, no es este asunto primitivo y salvaje como de, ay, bueno, ahí déjenla, ¿no? Que para en un río. La verdad es que lleva muchos pasos también, ¿no? Suele haber un plan de parto que se divide en A, B y C. O sea, este es mi ideal. Bueno, eso sería una opción. Bueno, si hay una emergencia es esta. Se toman decisiones previas, no es como, uy, está pasando algo, ¿qué hacemos? No. Ya vimos todos los escenarios posibles o los más posibles y tenemos una pauta de qué quiero, así como qué sería lo ideal, qué es lo que puedo negociar y dónde estoy en este punto en el que lo que el doctor decida, porque es el que tiene los recursos para atender una emergencia o una urgencia en este momento. No se está negando el espacio del médico. Lo que se está reconociendo es que el proceso es de la mamá y del bebé y que fisiológica y biológicamente tienen la capacidad de que esto suceda. Sí. También me llevas a otra cosa que pasa mucho en psicoterapia. Y es que en el momento en el que desconfías de las potencialidades y las capacidades de tu paciente, le estás quitando recursos. Y mira, voy empatizando también con el doctor que quiere predecir y controlar todo y solo nosotros te dormimos y te hacemos como queremos, porque tú no puedes, ¿no? Reconozco esa desconfianza. Yo mismo no le buscaría mucho. Mi primera opción sería así, parto de hospital normal. Igual me lo cuestiono un poco ahorita que me cuentas más, pero yo me iría por lo conocido, ¿no? Malo conocido que bueno por conocer. Es mucho más cómodo, me siento más seguro. Tal vez si mi esposa me dijera esto me sentiría súper inseguro y que desde el rol del terapeuta, a veces es bien difícil confiar en que nuestro paciente pues se conoce ¿no? Y pensamos que la está regando y a veces en el proceso de confiar es cuando descubrimos su verdadero poder, sus verdaderas potencialidades y que también, si quieres compartirlo, me gustaría que pase aquí porque algo de lo que todos dudamos, incluyéndome, era de cuándo tenías que parir, ¿no? Tú. Y tú te fuiste escuchando, había algo que te daba cosquillitas, que estaba mal, y al final confiar en ti es lo que ha dado mejores resultados. Pero pues, no sé si quieras ponerlo. Sí, se los platico, no sin antes mencionar que efectivamente el rol del papá no solamente es activo dentro del trabajo del parto. Pasa mucho esto. A mí me ha llegado a terapia esto de, yo sí quiero, pero él no quiere, pero miremos y empaticemos con la responsabilidad que él siente de quererte, de cuidarte, de protegerte, de lo que conoce. Muchos hombres no es que se hayan metido a profundizar, ¿no? en la bibliografía de qué es un parto respetado o no. Hacen lo que conocen. Hospital, ginecólogo, anestesiólogo y tan. Claro. Y también decir que de verdad es un momento en que todas deberíamos estar acompañadas por un terapeuta, porque se romantiza mucho el embarazo, se terrorifica mucho el parto, se vuelve a romantizar el asunto del posparto y la crianza, y nos pasan tantas cosas como mujeres, tenemos tantos cambios físicos, emocionales, mentales, que podemos entrar en crisis. Y que de verdad tener de la mano a alguien que te pueda escuchar en ese punto, literalmente podría salvarte la vida, que es lo que ahora muy posiblemente nos esté pasando. Y te comparto a ti que nos escuchas, porque pues, al final somos una comunidad. Mi plan A para esta bebecita era un parto en casa, porque me parece que no puede haber nada más seguro
que el ambiente de tu casa, así como lo estoy diciendo, donde es un espacio conocido, no se libera la adrenalina, que eso frena los partos y los hace más largos, donde tienes intimidad, donde tú decides quién te puede rodear, qué quieres comer, donde efectivamente tendremos en la cercanía una gineco, un pediatra, donde vimos la distancia al hospital más cercano y era el sueño de la vida. O sea, después de 4 bebés era como, este es el bueno, tengo los pantalones y los ovarios bien puestos para decir, mi cuerpo, mi parto, mi vida, mi deseo, y quiero darle a mi bebé lo mejor que le puedo dar desde mi cosmovisión. Y de repente me empecé a sentir mal. Y de repente me empezó a picar el cuerpo. Y claro, Google, ¿no? Así de picazón en el embarazo. Y entonces me avienta la posibilidad de algo que se llama colesteasis, que básicamente es una falla hepática y que tiene pues consecuencias para mamá y consecuencias para el bebé. Muy graves, probablemente. Y por supuesto que todo el mundo me tildó de loca, ¿no? Podría ser escozor del embarazo, podría ser que estés deshidratada, estás exagerando, estás nerviosa. Y era como, no, esto es raro. O sea, sí podría hacer todo eso, pero también podría hacer esto. Ir con la doctora, cuestionarla, mandarle mensajitos, recibir esto así de Javi, ¿no? Así de, siempre te estás muriendo, eres medio hipocondríaca, seguro no es para tanto. Platicar con Alex, al que hoy voy a hacer así la mención pública. De verdad, yo hoy creo que mi vida está más segura y la de mi hija también, gracias a Alex, que es un gran terapeuta. Y que también dudé de ti, ¿eh? Sí. Sí, que me lo dijo. Pero ¿saben? Esta es la magia del terapeuta. Es decir, mis creencias personales pueden ser estas, como la duda, pero te voy a escuchar en la neutralidad del terapeuta y a tu servicio. Y me ayudó a quitarme la vergüenza de seguir cuestionando a la doctora hasta que dimos con la pregunta que yo necesitaba hacer para quedarme tranquila. Y cuando hice esa pregunta a la doctora fue como de, ¿sabes qué? Sí, vente al cónsul, vamos a hacer estudios. Me acuerdo que me recibió con una cara así como de, ay, pobrecita, está bien estresada. Seguro es nada, porque además mis síntomas son bastante atípicos, ¿no? Estaban esperando lesiones en la piel de rascarme, pues tengo bastante autocontrol, no tengo una sola lesión. Y fue como, todo bien, todo bien. Ay, no, mira, sí, hay un signo de alarma. Y entonces vamos a inducir el parto como medida precautoria para las dos y va a tener que entrar el plan B. Y el plan B va a ser tener que irnos a un hospital, no a tener un parto tradicional, un parto respetado y humanizado, pero dentro del contexto del hospital, porque ahora sí que no hay una mamá sana con un bebé sano, sino que hay una mamá con una condición y un bebé que esperamos todavía no tenga ningún tipo de condición, hay que estar alertas. O sea, no se trata de volverse un hippie loco salvaje de, no, yo porque quiero. No. Siempre ha sido en función de lo que fuera más seguro y sano. Lo más seguro y sano era un parto en casa. Ahora lo más seguro y sano es un parto natural, humanizado en hospital. Y esperemos que no llegara un plan C. Pero si hace falta, pues llegaremos. Sí. Me gusta pues que podamos ir oscilando, ¿no? Entre el trabajo del terapeuta y el trabajo del médico y andar saltando del modelo médico a un modelo educativo donde pues una relación es más horizontal, más que decirte yo me la sé y tú te chingas, hacemos las cosas a mi forma, donde te quito el poder y yo soy el que tiene el poder sobre todo y que también soy humano y me puedo equivocar, ¿no? También, o sea, qué responsabilidad de los doctores. O sea, si yo fuera doctor y se me muere un bebé porque yo no me di cuenta que lo que mi paciente que el riesgo que me decía mi paciente era real, puta, qué culpa. Entonces, también, médicos, la bata puede ser bien pesada. Hay que ponernos también carnita de ser humano. Si yo, Ale, te hubiera dicho a ti, no, Ale, estás exagerando, ¿no? Como en el podcast, ¿no? La verdad es que nos ha ido muy bien estos primeros meses y todo el mundo afuera nos lo dice, ¿no? Los expertos dicen, oye, Pato, estos números, no mames, van bien. Y Ale desconfía, ¿no? Entonces,
pues Ale siguen, lo mismo está pasando en su parto, ¿no? Está desconfiando, ¿no? Piensa que las cosas van a ir mal cuando todo está yendo de lujo. Me hubiera sentido muy culpable yo, Ale, si que las cosas hubieran salido mal por pretender que yo sabía más que tú de ti misma. Pero fíjate, le quiero recalcar que así se ve la terapia. O sea, este asunto de decir, no, yo me conozco. O sea, me acuerdo que llegué con la doctora y le dije, mira, si tú me dices que lo que tengo es hongos, voy a ser muy feliz, ¿no? Así que lo que tengo es comezón por hongos. No me importa tragarme mi hipocondriasmo, ¿no? Mi hipocondria, perdón. ¿Hipocondriasis? Ajá, o sea, ni mi exageración, ni mi nerviosismo. Pero necesito ser escuchada. Necesito que con datos duros me digas que estoy loca. Y si estoy loca. No pasa nada, qué mejor. Pero eso es este asunto de hacerse responsable de uno mismo. Dices que es responsabilidad del médico decir, ay, la tirada loca y les pasó algo terrible, ¿no? Pero al final es algo con lo que podrá vivir. ¿Te imaginas las consecuencias que fueran para mi familia? Decir, sí. Es una responsabilidad demasiado grande. Claro, pero la responsabilidad no puede residir en otros, eso es a lo que voy. Sí. La primera responsabilidad es mía. Yo necesito estar informada, yo necesito tomar decisiones informadas y sobre todo yo necesito hacerme caso. O sea, si me tira de loco todo el mundo, es un problema. Pero si me tiro de loca yo, ese es un gran problema. Y de eso va el parto respetado, insisto, de tener formación, información, contención y la capacidad de decidir. Esto, de hecho, no implica si el parto es hospitalizado, es en tu casa, es en agua, es una cesárea, porque existen las cesáreas humanizadas, implica que tú tengas la capacidad y el derecho de voz y voto en tu parto, en lo que sucede contigo y en lo que sucede con tu bebé. Que de este proceso salgas empoderada, aún si las cosas no fueron exactamente como tú deseabas. El golpe fue durísimo. O sea, llevo meses fantaseando y preparando la casa y así para que esto sucediera y no va a suceder. Y no me va a suceder porque lo más probable es que ya no tenga más hijos. O sea, era el último boleto. Me tomó 6 años decir, sí, claro, esto es en lo que yo creo, esto es lo que sé, esto es lo que he investigado. Pero tener esta información, esta formación, esta red de apoyo, me da, y probablemente te da a ti también, las herramientas para soltar y tomar lo que sí hay. ¿Es fácil? No es fácil. Ha sido muy duro. Pero hoy me siento tranquila y contenta con la decisión que estamos tomando. Y de eso se trata, de que tú regreses a ti y a tu poderío. Sí, Ale, y quiero retomar esto de no convertirnos en hippies locos y no quiero descartar lo médico. Bienvenido lo médico, pero también acompáñense a otras cosas. Los seres humanos somos más grandes que solo ciencia y esto, todo lo diferente a la ciencia también es súper poderoso y no se le ha dado a veces un poder que requiere, ¿no? O que amerita, mejor dicho. Con esto también las invito, mamis, vayan a terapia así como van al doctor a hacerse sus chequeos, ¿no? O sea, sí influye lo que piensas, sí influye lo que sientes, sí influyen tus comportamientos. Por ejemplo, Ale ahorita dice, yo tengo mucho autocontrol y no me rasco. Esos son comportamientos, de eso se habla. Que tu parto sea un proceso consciente, que te prepares no solo con medicamentos, con pastillas, con vitaminas. Prepárate también con un acompañamiento óptimo. Ale me preguntaba hace ratito, ¿cuántos pacientes has recibido en un periodo prenatal, perinatal, con este tema, ¿no? De que están nerviosas, o sea, claro que están nerviosas, nerviosísimas, claro que hay cosas en las que se podrían apoyar y en las que yo me sentiría honrado de sostener, pero esto no se ve, o sea, pasaba, es más, hasta que Ale no me lo pregunta, yo no me doy cuenta, ¿eh? Así, ¿por qué chingados no he tenido pacientes embarazadas que están esperando a su bebé y que están muy nerviosas, que tienen temas de pareja, que tienen temas de familia, con sus hijos, con sus padres, de cómo se va a llevar a cabo el embarazo? Bienvenidos. ¿El qué? De trabajo. De trabajo. De autoestima. De autoestima.
Es que pasan tantas cosas. Yo sí tengo la fortuna de acompañar a algunas mujeres en este proceso. Me parece una de las terapias más bonitas porque es maternar a la madre. Es bellísimo. Es acercarles la información, escuchar sus dudas, escuchar sus miedos, explorar otras posibilidades, que elijan qué es lo que desean. Tengo en mi haber a alguien que tuvo un embarazo, un parto respetado, ¿no? Sin anestesia y tal, y me tocó un segundo parto con ella. Y le dijo, ni madres, yo anestesia. Claro. Sé que no es inocua, claro. Sé que tiene repercusiones para mí y para el bebé, pero yo por ahí no vuelvo a pasar. Dale, porque es tu derecho decirlo de una forma u otra. Tengo mamis que me han dicho, no, yo al revés, así. Lo que sea mejor para mi bebé, que es justamente la no analgesia médica, porque pues sí pasa por placenta y sí afecta la lactancia y un montón de cosas. Y es como, pero tengo miedo, ¿no? De que sea como se ven las películas y poderlas acompañar a decir, o sea, sí, no es un viajecito de la feria, no está padrísimo, pero sí vas a poder, ¿no? Y mira, vamos a hacer esto, vamos a respirar y vamos a meditar y vamos a intencionar. Es muy bonito, es un momento tan particular de la vida que no debería ser vivido con exceso de miedo, ¿no? Un poco de miedo está bien, porque salva vidas. Nos cuida. Nos cuida. Pero este exceso de miedo, de juicio, ¿no? Hay mucho juicio también alrededor del embarazo, ¿no? A veces de las figuras más cercanas. A veces hay un gran distanciamiento de la pareja, ¿no? Un no entendimiento como de está exagerando, ¿qué le está pasando? O al revés, ¿no? Parejas muy entregadas que de repente se sienten poco vistas y poco reconocidas por todo el esfuerzo que están haciendo por contener el espacio y el momento. Es mucho más complejo de lo que se ve en una película. Sí, me gusta porque se te ocurren muchísimas más cosas que a mí, Ale, pues tu experiencia de embarazo, ¿no? No tiene que ser con un hombre, puede ser con Ale también. Mamis, en serio, las invito a que se acompañen en el proceso de pregestación, en el proceso de gestar, y también, pues, en toda su crianza. En toda su crianza, estamos Ale y yo para apoyarles, y muchos otros psicólogos. No tienen que hacer esto solas. Si pueden hacerlo solas, magnífico que puedan hacerlo solas. No queremos quitarles independencia, pero ¿para qué hacer de todo solas, no? Y esto me lleva a algo que también está muy en boca de todos últimamente, y es el hijo que voy a tener, cómo va a ser. Y algo que también es muy humanista es aceptar a la persona tal cual es, porque solo así puede desarrollar sus potencialidades. Que aceptar a la persona tal cual es no es decir estoy de acuerdo, pero esta persona es así, y así siendo así, tiene estos recursos, ¿no? Yo no voy a meter un tractor a la Fórmula 1, ni voy a meter un Fórmula 1 a lo que hacen los tractores, pues a cosechar, ¿no? Cosechar, no sé, arar la tierra, exacto. Pues sí, yo le diría a estos invitados que hoy nos acompañan hasta esta altura de la charla, si alguna vez se han sentido justo poco respetados en sus decisiones, jaloneados a hacer algo que en realidad no quieren hacer, pero que se supone que tendrían que hacer, pónganlo en los comentarios, suscríbanse al canal, por favor compartan este episodio con las mamás. Les prometo, ya sé que Ale ya lo dijo muchas veces, pero es un gran momento para vivirlo acompañadas, y porque nace un bebé y nace una mamá. Así sea tu tercer, cuarto, quinto hijo, esta mujer que ven hoy no es la misma que van a ver en el siguiente episodio. Definitivamente no. ¿No? Hay un antes y hay un después de esos procesos, ¿no? Se sale de un estado para entrar a otro estado. Así es. Es un poco lo que nos estabas platicando, de ser auténtico en lo que estás hoy. Hoy es esta mamá de 3 niños, 2 que andan por ahí brincoteando, un bebé espíritu, un cuarto bebé en vientre, pero va a haber un antes y un después. Va a haber una salida de esto. Sí. Me da ternura pensar en lo que es ser auténtico y vivir en el mundo, y pensar en un mundo donde hay lugar para todos, ¿no? Siendo tal cuales son, y
que puedan desarrollar sus potencialidades siendo quienes son, porque no hay otra forma, ¿no? Bueno, o para mí esta es la forma más efectiva, yo creo. Y ya se nos va acabando el tiempo, el test se me volvió a acabar Ay, a mí de hace sí me rato, quedó. Ale. Sí, he tomado mucho, que me gusta. ¿Qué tal si nos vemos el próximo episodio para hablar de cómo es salir del closet? Me late. Adelante. Nueva época, nuevo momento para el podcast, nueva mamá, nuevo bebé. Ujú. Y claro, hablemos de salir del closet, de estos antes y después. Perfecto. Y entre estos antes y después les tenemos una sorpresa. Té de Terapia también hoy concluye una etapa y próximamente tendremos una nueva etapa. Y en esta nueva etapa, una vez por mes, más o menos, tendremos un invitado especial que nos Exacto. apoye con estos temas. Así que te invitamos a que no te pierdas el siguiente episodio, donde vamos a hablar sobre salir del closet, de cualquier tipo de closet, y nos estará acompañando un experto, no solamente en psicología, sino en sexualidad y más. Sí, y más. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí, Ale. Nos vemos el próximo episodio. Esto fue Té Té de de Terapia. Terapia.